Hola chicos, vamos a iniciar con el tema de la función logarítmica. La función logarítmica tendríamos que tener en consideración ciertas características muy particulares de ella. Y la primera definición que podríamos tener de una función logarítmica sería que es el caso contrario a una función exponencial. Y ahorita vamos a explicar por qué. Cuando nosotros tenemos una cantidad muy grande, sobre todo en la parte de química, ya que hemos escuchado los logaritmos en la parte mayormente de química, aunque también son aplicados a la parte de matemáticas. Son cantidades demasiado pequeñas que nosotros tenemos que representarlas de alguna manera, ya que si nosotros lo hacemos o las representamos de manera correcta, vamos a tener un número muy extenso. Ejemplo de ello podría ser que nos dé un resultado como esta cantidad, que en realidad no es que esté mal, sin embargo es una cantidad muy extensa que se acostumbra a simplificar en la parte de los logaritmos, o de igual forma nosotros lo acostumbramos a comprimir, por así mencionarlo, o resumirlo en un exponente. Por ejemplo, si nosotros tenemos una cantidad, vamos a poner un ejemplo sencillo de 1000, por ejemplo. ¿Cómo podría simplificar esa cantidad? Pues podríamos simplificarla de manera muy sencilla. Podemos realizar esto, 10 elevado a la tercera potencia, ¿no? Y pues ese es un ejemplo muy sencillo, pero tengamos en cuenta que existen números mucho más grandes que si llegara a necesitarse tendríamos que simplificarlo de alguna forma. Los logaritmos hacen algo muy similar, solamente que tenemos cantidades muy elevadas, pero lejos de encontrar en este caso el exponente, nosotros vamos a tratar de encontrar la base con el logaritmo. Sin embargo, nosotros ahora que realicemos las operaciones lo vamos a entender un poquito mejor, toda esta parte, ¿no? Pero lo que nosotros debemos entender es que los logaritmos nos ayudan a reducir, igual que los exponentes, cantidades muy grandes. Y la parte de los logaritmos se utilizan con mayor frecuencia en la parte de química, ya que en química nos dan cantidades, por ejemplo, que nos dicen 10.558.900 y algo como eso, ¿no? Es algo muy extenso el valor que nosotros tenemos. Entonces, nosotros debemos de comprender que son muy similares en el aspecto de que nos van a resumir los valores que nosotros tendríamos o cantidades muy grandes, pero lo hacen de forma inversa, de forma contraria. Mientras que nosotros tenemos, por ejemplo, algo como esto, logaritmo, y tenemos un subíndice, vamos a agregarlo para que pueda quedar un poquito más claro. La diferencia es que nosotros tendríamos lo contrario de un exponente, es que tenemos, por ejemplo, un valor de x elevado a la segunda potencia. Por eso mencionábamos que es algo como que contrario, ¿no? Pero al final de cuentas, ya sea una potencia o un logaritmo, lo que tratan de realizar es simplificar o hacer un poquito más manejables una cantidad muy extensa, un valor muy grande. Entonces de eso se trata. Ahora bien, y ya que nosotros tenemos un concepto un poquito más claro acerca de la función, mejor dicho, de los logaritmos que ahora vamos a ver cuando realicemos las operaciones, ¿qué sería una función logarítmica? Bueno, nosotros tenemos una función que nos va a permitir, como mencionábamos anteriormente, al igual que la función exponencial, nos va a permitir tener cantidades muy grandes o manejar cantidades muy grandes y representarlas de una forma mucho más entendible. Para que nosotros podamos trabajar con una función logarítmica tenemos que empezar a identificar dos conceptos que son muy importantes, que lo vamos a ver a continuación. Cómo trabajar con los logaritmos, porque se trabaja de una forma muy particular, y de igual forma vamos a aprender lo que serían las asíntotas de una función. No habíamos tenido el caso de tener una asíntota, pero si nosotros definimos qué sería una asíntota, va a ser el límite de la función. Es un punto en el que la función no puede pasarse.
es más o menos como lo que nosotros veíamos en las anteriores asignaturas. La asíntota, por ejemplo, para la parte de los lugares geométricos, que en ese caso podría ser la parábola o algún otro ejemplo como esos, que teníamos una asíntota que nos marcaba el límite o hasta dónde podíamos llegar con nuestra parábola. Bueno, para una función, básicamente ese límite es en el cual nosotros no nos podemos pasar de ello, porque de lo contrario ya no sería una función de tipo logarítmica. Podría cambiar la función, ya no va a tener la característica de ser una función logarítmica. Y la parte de la asíntota, que es algo muy importante, ¿cómo lo vamos a encontrar? La asíntota nosotros la vamos a representar con la letra A en este ejercicio, y a continuación vamos a ver cómo la tenemos que encontrar. Entonces, asíntota va a ser igual, la podemos poner como una letra A, simplemente para poder ubicarla. ¿Y qué es lo que tengo que realizar para conocer mi asíntota? Únicamente voy a tomar una parte de la función, que sería justamente esto de aquí. Y hay una segunda regla que nos da el valor, mejor dicho, la parte de las funciones logarítmicas. Una asíntota o la función logarítmica siempre tiene que ser mayor a 0. No puede tener un valor menor a 0. Entonces, para que nosotros podamos conocer cuál sería la asíntota, lo único que voy a hacer, primero, tengo que decir que tiene que ser un valor mayor a 0. Segundo, tendríamos que tener en consideración que estos números o estos valores son los que nosotros vamos a tener que sustituir, o mejor dicho, incorporar en la parte de nuestra asíntota para poder encontrarla, ¿no? Que ahorita vamos a ver cómo es bastante sencillo. Voy a colocar 3x menos 5 y mi ecuación la voy a dejar tal cual como está. ¿Qué significa esto? Aquí nosotros vamos a tratar de despejar el valor de la x, que al final de cuentas podemos llamarle asíntota, pero ahorita vamos a cambiar esta a, vamos a tratar de utilizar la x como tal. Simplemente es para que podamos identificar que esto va a ser la asíntota. ¿Cómo voy a encontrar la asíntota? Bueno, de manera muy sencilla. Siempre recordemos que cuando tenemos una ecuación, lo que tratamos de realizar es sustituir, o mejor dicho, identificar los valores de la x, dejar solita la x y ya reemplazar, o mejor dicho, buscar un valor que sea acorde, pero siempre el valor puede ser que caiga de este lado o del otro, eso es indistinto, pero lo importante, recordemos que siempre hay que dejar solita a la letra x. ¿Cómo hago esto? Lo primero que tendría que realizar, en ese caso, este menos 5, recordemos, vamos a empezar a despejarlo, por lo tanto, los valores que no tengan o que no estén trabajando con álgebra, específicamente sean cantidades o valores numéricos, únicamente es lo primero que nosotros vamos a tratar de despejar. Entonces, ese menos 5 que está restando, cuando nosotros pasemos a restar, cuando yo lo pase del otro lado va a realizarse una suma. Entonces, recordemos, siempre que cambiamos un miembro de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, las operaciones cambian. Ya no es que siempre vaya a ser sumas y restas, sino que recordemos que son las operaciones las que van a cambiar como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, tendríamos, en vez de que sea menos 5, ya va a cambiar a 5. Posteriormente, ¿qué otra cosa tendríamos que realizar? Si nosotros observamos, cuando tenemos el valor de hasta este punto, nosotros debemos de identificar que todavía no tenemos solita a la letra X. La letra X tiene este valor del 3 que me está estorbando. Recordemos, siempre vamos a tratar de dejar solita al valor de la X. Entonces tenemos ese 3X como tal. Entonces, en nuestro primer valor que nosotros habíamos despejado sería el valor del menos 5. Sin embargo, ya tendríamos, recordemos, todavía no hemos terminado, porque lo que siempre vamos a tratar de hacer es dejar solita a la letra X. Ese siempre va a ser nuestro objetivo. Entonces, este valor que ahora está multiplicando tendría que pasar a dividir. Por lo tanto, nosotros recordemos que cambia la operación. Yo voy a quitar ese 3 que está multiplicando, sin embargo ya lo vamos a cambiar y ya va a pasar a ser una división como tal, ¿no? Y nos quedaría algo como esto. Hasta este punto nosotros podemos observar que ya casi tenemos resuelta la asíntota, ya casi encontramos el valor de nuestra asíntota. Ahora bien, ¿cómo lo puedo identificar o cómo voy a tratar de terminar de identificar la asíntota? La última operación que me quedaría es resolver esa operación como tal, ¿no?
y nos queda que 5 dividido entre 3 nos da 1.66667, ¿no? Pero vamos a tratar siempre de trabajar con 2 unidades o inclusive hasta una, ya que nos va a ayudar a que no sea tan extenso los valores que nosotros coloquemos y sea un poquito más entendible. Para este ejercicio entonces vamos a colocar únicamente 2 unidades después del punto decimal. Entonces la asíntota me dice que tiene que ser mayor a 1.66. Entonces esta x tiene que ser mayor a 1.66, que en este caso esta x equivaldría a la parte de la asíntota como tal, ¿no? Entonces, ya conocemos nuestra asíntota, ya sabemos qué es lo que tendríamos que identificar. ¿Y para qué tengo que encontrar la asíntota? Bueno, nuestra función tiene que tener valores, cuando sean los valores de x, tienen que ser mayores a 1.66. Es una regla que me está indicando la asíntota. Me dice que mis valores de x tienen que ser mayores a 1.66. Si nosotros recordamos, nosotros teníamos una tabla donde colocábamos los valores de x y colocábamos los valores de y, donde los valores de x iban desde el menos 2, por ejemplo, para algunas funciones colocábamos menos 1, colocábamos el 0, colocábamos el 1 y colocábamos el 2, ¿no? Era un ejemplo como tal. Pero ahora en estas funciones ya nosotros no podemos definir cuáles son los valores con los que vamos a trabajar, sino que ya la asíntota directamente es la que va a encargarse de eso. Aquí, por ejemplo, en este ejercicio nos está indicando que los valores que yo voy a considerar para x tienen que ser mayores a 1.66. Entonces, ¿qué valores podrían ser mayores a 1.66? Pues 1.67, 1.68, 1.70, 1.80, todos los valores que sean mayores a 1.66. Pero normalmente lo que nosotros hacemos es colocar números enteros. Eso es con la finalidad de que pues podamos hacerlo de una manera mucho más sencilla, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una tablita donde colocamos todos los valores. ¿Cómo obtuve esta tabla? ¿Cómo pude sacar los valores? ¿Cómo sé con qué valores voy a trabajar? Todo lo va a dictar la asíntota. Aquí me está indicando cuáles son los valores que yo tengo que considerar para la x y me dice que todos los valores que yo considere para la x tienen que ser mayores a 1.6. El 2 es mayor a 1.6, el 3 es mayor a 1.6, el 4 es mayor a 1.6, el 5 es mayor a 1.66, al igual que el 6, ¿no? 5 y 6, perdón. Entonces, ¿qué no sería válido? Que yo colocara, por ejemplo, 1. ¿Por qué? Porque el 1 es menor a 1.66 y se supone que todos los valores que yo tengo que tener para mi x tienen que ser mayores a 1.66. Para redondearlo colocamos valores enteros 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahora ya podemos empezar a trabajar. Voy a colocar la y para que podamos empezar a encontrar los valores. Aquí la vamos a colocar. Y cómo realizamos las operaciones, cómo trabajamos con una función logarítmica. Vamos a colocar todo esto y lo único que tendríamos que realizar va a ser lo siguiente. Ya sabemos que para una función lo único que tengo que hacer es sustituir los valores de la x, donde va la x, se van a ir sustituyendo por los que yo tengo en esta pequeña tablita, ¿no? Que ya construí. Recordemos que con 5 valores que nosotros tengamos va a ser más que suficiente para que podamos representar de manera correcta la gráfica. Con 5 valores son más que suficientes y se alcanzaría a apreciar de manera correcta nuestra gráfica, ¿no? Entonces aquí donde tenemos la x podemos poner paréntesis para que no nos vayamos a confundir y vamos a colocar el valor del 2. ¿Por qué? Porque el primer campo con el primer campo la x vale 2, entonces eso es con eso vamos a trabajar. Para las funciones logarítmicas el procedimiento es muy similar a las que hemos estado realizando, tenemos que hacer las operaciones y solamente cambia un poquito la forma en la que vamos a dar el resultado final, que ahorita vamos a ver cómo es, ¿no? Lo primero que tengo que realizar, según mi jerarquía de operaciones, voy a trabajar primero con los valores que yo tengo, los valores numéricos, y hasta de último resuelvo esto del logaritmo 2. Eso ahorita lo vamos a ver, ¿no? Si yo multiplico 3 por 2, aquí nos da claramente que va a ser un valor de 6. Y posteriormente colocamos nuestro logaritmo de 2. Logaritmo 2, ¿no?
Después nosotros realizamos esta operación. Si al 6 le vamos a quitar un 5, 6 menos 5 nos va a quedar 1 y ya podríamos eliminar el paréntesis. Ya no lo necesitamos, ya hicimos todas las operaciones que teníamos dentro de él, ¿no? Ahora, aquí viene lo importante o la forma de cómo trabajar con los logaritmos. Esto o este valor numérico que yo tengo, para que yo lo pueda trabajar, lo tengo que dividir, pero no como un valor numérico, sino que yo lo tengo que trabajar, lo tengo que convertir, mejor dicho, a un logaritmo. ¿Cómo hago esto? De una forma muy sencilla. Lo único que tendría que hacer es logaritmo y poner el valor, en este caso numérico, que sería 1, logaritmo de 1, y listo, ya lo transferí o ya lo cambié a modo logaritmo. ¿Y esto para qué me va a servir? Porque si nosotros realizamos esta operación en nuestra calculadora, 1, que ahorita vamos a ver por qué, porque siempre el valor que yo tenga hasta el final, el valor que resulte de todas esas operaciones, van a dividirse entre el logaritmo que yo tenga como base, que en ese caso es el logaritmo de 2. Tengo 1 dividido entre logaritmo de, me dice aquí está, logaritmo de 2. Y si nos da una cantidad, nos da 3.32, pero esto no sería correcto, porque recordemos que estamos trabajando con cantidades diferentes. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Simplemente transformo ese 1 en forma de logaritmo. ¿Y cómo hago eso? Pues ya sabemos, ¿no? De forma muy sencilla. Lo único que tendría que hacer es ponerle logaritmo y nada más tendríamos 1, logaritmo de 1. Pero aquí viene lo más importante, recordemos que ahora vamos a dividir para que podamos encontrar el valor de la x como tal. Ese es un procedimiento que siempre lo vamos a seguir con todos los valores que nosotros trabajemos. Ese procedimiento se va a ir repitiendo una y otra vez. ¿Cómo voy a saber cuál va a quedar como numerador y cuál como denominador? Pues siempre el resultado de las operaciones que yo tenga dentro de estos paréntesis van a ser los que van a quedar en la parte de arriba y el logaritmo siempre va a quedar en la parte de abajo, de esta manera. Y ahora si yo efectúo esta operación, logaritmo de 1 entre el valor del logaritmo de 2, nos dice que va a quedar como resultado, vamos a realizarlo y nos queda 0, ¿no? Si nos damos cuenta, anteriormente nos daba 3.32, si no estoy mal, pero ahora nos está dando una cantidad totalmente diferente. Por eso es importante tener en consideración que son cantidades o son valores diferentes, no los podemos trabajar en forma de unidad o no los podemos trabajar en forma de logaritmo con unidad, tienen que ser iguales. Hasta aquí nosotros entonces ya tendríamos que nuestro primer valor va a ser 0. Entonces f de x va a ser igual a 0. Y pues lo que tendríamos cuando, ya sabemos, ¿no? Cuando x vale 2, llega a valer 0. Y aquí lo tendríamos. ¿Cuál es la siguiente operación? Repetir el mismo procedimiento, solamente que ahora vamos a cambiar el valor que tendríamos. Aquí tendríamos logaritmo 2. Realizamos las operaciones. Aquí en vez de que tengamos vamos a sustituir, en vez de que sea x, lo vamos a cambiar, lo vamos a poner como 3, que es el valor que tendríamos ahí. Y vamos a efectuar las mismas operaciones. En este caso, si yo realizo la operación 3 por 3, nos da 9, ¿no? Y ahora, esto lo vamos a estar realizando paso a paso, para que no nos vayamos a confundir. Aquí tenemos un 9, y si a ese 9 le resto el valor del 5, nos quedaría 4. Ahorita vamos a poner el subíndice de 2, para que no nos vayamos a ir confundiendo, ¿no? Aquí nos quedaría 4. Y de igual forma tenemos que poner los subíndices, que esos sí son muy importantes, no se nos pueden olvidar, porque si no podemos cometer un error. Hasta aquí ya llegamos otra vez a un valor numérico. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Recordemos, esto lo tengo que convertir a logaritmo. ¿Y cómo convierto esta parte al logaritmo? Pues de manera muy sencilla, lo coloco como un logaritmo también, solo que este valor del 4 va a quedar en la parte de arriba, siempre hay que recordar esto. Tendríamos un 4 aquí, logaritmo 4,
entre logaritmo de 2. Aquí lo tendríamos, ¿no? Tendríamos nuestro 2 y recordamos que esto va a ser una división como lo hicimos en el procedimiento anterior, en la operación anterior como tal, ¿no? Y efectuamos esta operación en la calculadora. Es muy importante realizarlo. Hay una forma de realizarlo de manera manual que más adelante se les voy a enseñar, pero recordemos que tendríamos que aplicar con una calculadora científica, ya que sería la forma correcta. Aquí tendríamos que la división del logaritmo de 4 entre el logaritmo de 2 nos va a dar como resultado 2. Quiere decir que cuando la x valga 3, la lleva a valer 2. Y el mismo procedimiento vamos a estar repitiendo con todos los valores que nosotros tenemos. Vamos a hacer el último y ya después lo hacemos un poquito más rápido para que podamos entenderlo bien, ¿no? Aquí tendríamos la misma función. Lo único que tengo que realizar, recordemos, sustituir donde va el valor de la x. Aquí en ese caso ya sería 4. Donde va la x voy a poner un paréntesis, coloco el 4 y aquí tendríamos nuestro subíndice 2 como tal. Realizo la operación. ¿Cuánto me resultaría? Serían 12, pero vamos a hacer la operación 3 por 4. A ver. El valor de 3 por 4 nos dice que va a ser 12. Me llevo toda esta operación. En la parte de abajo ya hice una pequeña parte. 12. Y si a este 12 le quitamos 5, nos quedaría 7. Aquí está. Y ya puedo eliminar el paréntesis. Colocamos los subíndices donde corresponde. Y ahora lo que tendría que realizar de nueva cuenta, ¿no? Transformar ese 7 a un logaritmo para que la operación nos pueda resultar o pueda hacerse de forma correcta. Entonces nada más lo único que tendría que hacer, coloco otro logaritmo y poner los subíndices para que pueda realizar las operaciones correspondientes. Aquí sería el logaritmo 7 entre logaritmo de 2 como tal, ¿no? Tendremos 2. Aquí está. Y también tendríamos en ese caso nuestro valor dividido. Entonces aquí tenemos logaritmo de 7 entre el valor del logaritmo de 2. Si nos damos cuenta, a lo largo de todas las operaciones, el logaritmo de 2 nunca va a cambiar a lo largo de la función. Lo que sí va a ir cambiando es la parte de aquí, ¿no? Observamos que en este caso fue 7, anteriormente fue 4 y anteriormente fue 1, ¿no? Eso es lo único que va a estar cambiando. Entonces, cuando el valor de la x sea 4, la lleva a valer 2.80 o 2.8. Vamos a colocarlo 2.80. Colocamos de manera correcta y las otras es exactamente el mismo procedimiento, pero vamos a hacerlo un poco más rápido. Vamos a realizar todas las operaciones en la calculadora para que igual no nos quede dudas. Sustituimos el valor de la x, en este caso por el 5. 3 por 5 nos daría 15, menos 5 nos quedaría 10. Entonces al final de cuentas sería logaritmo de 10 entre logaritmo de 2. Esto es con la finalidad de que sea un poquito más rápida las operaciones. Nos dice que va a ser 3.32. Entonces colocamos 3.32. Recordemos que nosotros sí tendríamos que realizar todas las operaciones para que podamos encontrar los resultados, ¿no? Ya con la práctica, esto pues se volvería más sencillo. 3 por el valor de 6, porque recordemos que ya vamos a cambiar. Ya aquí el valor de la x va a tomar el valor del 6. Nos dice que va a ser 18 menos 5. Nos dice que va a ser 13. Entonces, logaritmo de 13 entre el logaritmo de 2. Nos dice que va a ser 3.70.
pues ya tenemos el último valor que nos hacía falta, 3.70. Ahora bien, ¿qué es lo que tendría que realizar? En nuestra gráfica, los puntos, aparte, adicionalmente a lo que ya hacíamos anteriormente, que era graficar los puntos que tenemos aquí, tenemos que colocar nuestra asíntota para que podamos marcar el punto en donde se supone que yo no puedo tener ningún valor. Mi gráfica no puede tomar más de eso, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haríamos? Nosotros podemos utilizar la libreta, sin embargo vamos a utilizar para fines prácticos y puede ser un poquito más sencillo. Voy a utilizar una herramienta digital para que podamos ver cómo nos quedaría nuestra gráfica. Bien, entonces vamos a realizar la graficación. Lo primero que tengo que realizar es, recordemos, ¿no?, los puntos que tenemos. Por ejemplo, y es más, vamos a trabajar primero con nuestra asíntota. Aquí lo que yo puedo utilizar en esa herramienta, claro, ustedes utilizarían la parte de su libreta. Puedo utilizar cualquiera, ya sea una línea recta que va desde un punto A a un punto B. Solo que esto ya lo tendría que ir más o menos moviendo, porque recordemos que vamos a utilizar mejor una semirrecta. ¿Por qué? Porque recordemos que este punto debe de quedar exactamente en el 1.66. Vamos a tratar de hacer un poquito de zoom para ir ubicando. Y vamos a colocar que sea justamente en este punto. 1.66. Debería quedar un poquito más como por aquí, aproximadamente, ¿no? Ok, ya que nosotros tenemos nuestra asíntota, ahora lo que corresponde realizar, esta es nuestra asíntota, ¿no? Este es el punto en donde nosotros vamos a marcar que no podemos pasar de este punto, no podemos ir para la izquierda, sino siempre vamos a ir para la derecha. Ahora, ¿cuáles son los puntos que voy a ingresar? Recordemos que los puntos serían cuando x vale 2, lleva a valer 0. Entonces, x vale 2, lleva a valer 0. Nos quedaría aquí justamente, ¿no? X, perfecto. Y el siguiente punto nos dice que va a ser que cuando x vale 3, vamos a colocar otro puntito, cuando x vale 3, lleva a valer 2. Entonces, nos quedaría por aquí. El siguiente punto nos dice que cuando x valga 4, lleva a valer 2.8. Entonces, cuando x valga, vamos a ir colocando los puntos y ahora los vamos modificando. Cuando x valga 4, lleva a valer 2.80. Vamos a colocarlo aquí para que sea un poquito más preciso. Y ahí queda. El otro nos dice que cuando x sea 5, lleva a valer 3.32. 3.32. Y el último punto que vamos a agregar nos dice que cuando x valga 6, ahorita lo vamos a acomodar, y va a valer 3.70. Pasamos un poquito, 3.70. Y ahí nos quedaría. Ahora bien, si nosotros nos fijamos, ya la gráfica va teniendo un poquito de sentidos. Más o menos es como una función exponencial, solamente que ya iría como que por fuera. Recordando que una función exponencial hacía algo como esto. Tomaba un punto e iba creciendo. Si nos damos cuenta, una función logarítmica, por eso decíamos es lo contrario, va a ir creciendo hacia adentro, mientras que la función exponencial lo hacía hacia afuera. Si nosotros agregamos ya nuestra función como tal, ahí está nuestra función, nos quedan exactamente en los puntos que nosotros teníamos. Solamente nos borró la asíntota, pero si nosotros nos damos cuenta quedaba justamente en el punto donde correspondía, ¿no? Es más, vamos a dibujarlo una vez más para que no haya confusiones en ese aspecto. Esta línea recta la podemos poner más o menos por aquí. En realidad esta línea no es que tenga que quedar en algún punto en particular. Mientras se vea que la gráfica no toca ese punto, pues es más que suficiente, ¿no? Nos quedó más o menos acordándonos que nos quedó
o nos debería de quedar como por aquí, más o menos. Y ya tomando el tamaño normal. Fíjense, en este caso, nuestra función va a estar muy cerca de la línea, pero nunca la va a tocar. ¿Por qué? Porque recordemos que la asíntota es nuestro límite. Hay un punto en donde está muy cerca. Aquí lo podemos apreciar muy bien, que son por unidades de hecho. De hecho, ni siquiera unidades son decimales. Pero nunca va a tocar este límite que yo tengo. Por eso comentábamos, la asíntota siempre recuerden que es como una especie de límite en el cual mi función no puede pasarse de ese punto. Y si observamos, aquí están cada uno de los valores que nosotros graficamos. Recordando que no, a veces, por ejemplo, este no queda exactamente en el centro porque utilizamos, quitamos decimales, entonces eso no nos da un valor muy preciso, pero si nos damos cuenta, pues pasa exactamente donde corresponde cada uno de los puntos como tal. Y pues ya con las operaciones y la gráfica, ya tendríamos resuelta nuestra primera función logarítmica.